Bien, estaba esperando a que lo hicieras. Bueno, ¿cómo están? Bárbaro, Bárbaro. sí, ¿Llegás sí. muy bien a fin de año? Uf, sigo a pleno, Corriendo. a pleno. Bien. ¿Vos, Gastón? Bien, bien, sí, ya terminando con todo. Pero no con los problemas de la Argentina que parecen seguir hasta dentro de Eh, mucho. bueno, hoy era la marcha de ATE, digamos, en contra, reclamando para que no se lleve a cabo la que vos decís que no es una reforma laboral, sino que es para vos. No, me parece que eso se usa como una suerte de eufemismo para hacer que estamos discutiendo lo que no está en discusión. Hay un proceso de destrucción de los derechos de los trabajadores que se puso en marcha en la Argentina a partir de la reestructuración capitalista que se abrió con el golpe del 76. Y que siempre que hay una reestructuración capitalista, lo que se modifica es la relación entre el capital y el trabajo. Y los mecanismos han sido distintos, pero todos ellos han tenido cuatro objetivos desde que empezó el golpe para acá, que son, uno, abaratar el precio del trabajo, es decir, salarios más bajos. Dos, facilitar el despido. Tres, debilitar los convenios colectivos. Y cuatro, terminar con la actividad gremial, o sea, con la organización de los trabajadores. Esos objetivos tuvieron distintas énfasis y procesos de aceleración o de freno de acuerdo al proceso político que se vivía. Durante la etapa de la dictadura, vos tuviste una ofensiva sobre el trabajo que tuvo como ejes centrales la represión genocida, que tuvo como ejes centrales los despidos masivos, que tuvo como eje la baja sustancial de los niveles salariales, operado sobre la base de un gobierno autoritario y represivo. Sí, la destrucción de la industria nacional, ¿no? El También. segundo mecanismo que atraviesa toda la etapa es el proceso de desindustrialización y, consecuentemente, la cada vez menos relevancia del circuito formal dentro del proceso laboral. Y en todas las administraciones que han tenido una orientación neoliberal, que son la de Martínez de Oz, la de Cavallo y Menem, la de Macri y la de Milei, en todas ellas lo que vos vivís es el intento de modificación de las normas laborales que vienen del pasado para orientarlas en esa dirección. Y han ido avanzando. Obviamente eso se le puso determinado freno cuando gana Alfonsín, no logra modificar demasiadas cosas, pero no se avanza. Un ejemplo de algo que vos decís, algo que antes del 76 era de cierta forma respecto a leyes laborales que años después haya cambiado. No, lo que cambia Digo, es pero que alguna ley laboral o decís no, en general como... toda la ley de contrato de trabajo fue mutilada por parte de la dictadura. Y luego hubo procesos, por ejemplo, durante la etapa kirchnerista, hubo recomposición de algunos artículos, fundamentalmente en términos de los derechos individuales de los laburantes. Pero en general, lo que vos tenés es un achicamiento cada vez mayor del universo de actores que están involucrados en las normas laborales. Entonces vos tenés un proceso de reestructuración del capital en donde te aparecen niveles de informalidad crecientes que no tienen acceso, digamos, hoy prácticamente más de la mitad de la población laboral no tiene acceso a ninguno de los derechos que en todo caso han sido históricamente los que caracterizaron a la clase trabajadora argentina antes del 76, que era una clase trabajadora que tenía buen nivel de ingreso, tenía protección frente al despido, tenía el tema de niveles de organización gremial sumamente importantes y tenía convenios muy fuertes. Todo eso, a partir del 76, comienza a debilitarse. Por eso, además, lo que uno tiene, si uno hace una tendencia, la tendencia es a la caída de los salarios reales en la Argentina. Si tomás 1974, 2024, los salarios cayeron aproximadamente en promedio un 60% en la Argentina. Si ganabas 100 mangos en el 74, ahora ganás 40.
Si vos tenías digamos, el nivel de informalidad te creció un 250% respecto a lo que tenías como informalidad en aquel momento. La tasa de desempleo, que estaba en torno al 3 o al 4, hoy la tenés en torno al 8. Entonces, digo, todo se te modificó en la estructura laboral, fruto de distintos mecanismos. Y acá no hay ningún intento de replantear la discusión en serio que deberíamos tener de relaciones laborales que pudieran habilitar una sociedad diferente. Eso sí habría que discutirlo. Cómo uno, digamos, plantea, porque además digo, ¿qué hicieron ellos? Modificaron el cuadro general. Entonces, hoy es papel pintado las normas laborales. ¿Por qué? Porque los niveles de extorsión que tienen la capacidad de extorsión que tiene el capital en el marco laboral existente, hace que la posibilidad de que determinado tipo de protecciones directamente no se cumplan. Entonces, digo, si vos tuviste, a ver, digo, quieren facilitar el despido. Hubo 223.000 trabajadores formales despedidos en los 2 años de Milei. No, y ahora hay amenaza porque se vuelva a recortar el sector. Pero digo, y aparte, Milei, una parte de esto que llaman reforma, la puso primero en el DNU 7023, eso fue cuestionado en la justicia y se frenó, pero una parte la puso en la ley base, en donde algunas cuestiones como ampliación del periodo de prueba, el tema de permitir y favorecer la tercerización, el tema de facilitar relaciones laborales individuales a través de la figura del colaborador, que no es un trabajador, es un colaborador, para unidades de menos de 5 personas, y la posibilidad del uso del monotributo, que termina en muchos casos encubriendo relaciones laborales disfrazadas. De hecho, en estos 2 años, la única figura laboral que ha crecido dinámicamente es el monotributo. Y vos tenés destrucción de empleo asalariado registrado y crecimiento del monotributo. Entonces digo, y el resultado además de lo que ellos dicen, ¿qué están diciendo? A ver, primero, si se aplica esto, o sea, se modifican todas las normas en función de menor protección, va a haber más empleo. Mentira. Objetivamente es lo que hicieron con la ley base y a 2 años lo que tenés es 220.000 trabajadores formales registrados que perdieron su laburo. Y cosa que además sigue. ¿No es cierto? ¿Eso qué quiere decir? Que no es eso lo que determina la generación de empleo. La generación de empleo lo determina el volumen de inversión y el crecimiento que la economía tenga. Y además, de acuerdo al tipo de inversión, en qué sectores y qué tipo de crecimiento, vas a tener diferentes impactos en materia de empleo. Ejemplo, el Producto Bruto de la Argentina, el volumen de riqueza que se genera hoy, comparado con el final del gobierno de Alberto Fernández, hoy el producto está 2,5 puntos arriba respecto a aquel momento. Ahora, ¿qué fue lo que creció? Creció un 38% la intermediación financiera, creció un 20% la pesca, creció un 17% la minería. Son todas, ahora, industria, construcción y comercio cayeron. Entonces, todo aquello que tiene que ver con el 70% de la población, con el mercado interno, de lo que depende el 70, el 80% de la población laboral de la Argentina, no anduvo. Entonces, ¿vos tuviste crecimiento en términos relativos? Sí. Ahora, ¿cómo creciste? Creciste a partir de actividades extractivas y de la actividad financiera. Resultado, tu capacidad de generación de empleo no existe. Entonces, primero, no es cierto el tema. Ahora, segundo, los ejemplos internacionales que ellos presentan. Perú, Paraguay, o sea que prácticamente no tienen legislación laboral. Ahí se resolvió la informalidad, diciendo que eso, porque lo segundo que dice, se va a crear empleo formal y vamos a resolver la informalidad. Perú es el país con más informalidad. Perú y Paraguay tienen niveles de informalidad superiores a la Argentina y la legislación laboral no existe. Entonces, ¿qué es lo que estamos discutiendo? Es todo mentira.
completamente espurio. Totalmente espurio, porque en realidad lo que hay es una puesta en escena para seguir arrasando derechos, que es el objetivo que tiene toda la hoja de ruta, que tiene es una integralidad que supone reforma laboral, reforma impositiva y reforma previsional, y que tiene por objetivo decirnos: los trabajadores son caros, por lo tanto hay que seguir bajando los salarios, los jubilados son caros, hay que seguir bajando jubilaciones, y el Estado es caro, y por lo tanto tenemos que desfinanciarlo más para hacerlo más chico. Esos son los problemas que ellos dicen que tiene la Argentina. Pero del otro lado no te pueden decir que al hacer vos más barato los costos para las empresas, entonces van a buscar más gente para emplear. Bueno, y eso es lo que está pasando, ¿no? Está ocurriendo. Pero es digo, más barato, todo lo que, o sea, claro, pero digo, los entonces, costos laborales son más baratos hoy que cuando subió mi ley. Pero digo, y eso no es un argumento a favor de la reforma, el decir que los en costos general, son menores, entonces fomentás al pleno empleo, capaz, no sé. No. El empleo en blanco, la experiencia internacional y local muestra que este tipo de medidas solo alienta niveles de mayor desigualdad y de informalidad. No alienta ni crecimiento del empleo, ni del empleo formal, ni resuelve el problema de la informalidad. Por eso pongo los ejemplos de países que tienen donde la legislación laboral no existe. ¿Cómo explicás que esta reforma, que agarrando un poquito de lógica, ya encontrás que es bastante falaz en general, cómo podés explicar que teniendo cerca de un tercio de la Cámara de Diputados, entiendo, y teniendo una parte minoritaria, más de la mitad de la Cámara de Senadores, esta reforma laboral sea potencialmente aprobada? Porque creo que hay, no, yo creo que lo que pasa es que hay a ver, digo, nosotros tuvimos un gobierno de Milei que llevó adelante lo que ocurrió con menos poder político que el que tiene hoy. O sea, no fue necesario ni siquiera tener como tiene hoy. Hoy es la primera minoría en la Cámara de Diputados. Y no lo sé si está ahí en el tema del Senado, está palo a palo. Ahora, cuando antes de la elección tenía 37 diputados y 6 senadores. Y sin embargo llevó adelante lo que llevó adelante. ¿Por qué? Porque hay toda una parte importante de gobernadores que comparten esto. Porque hay una parte importante de la estructura del radicalismo, del justicialismo y por supuesto todo el PRO que bancan esto. Y eso es lo que hace que hoy no solo tengan lo que tienen ellos, sino que además tienen, además de ser la primera minoría, tienen los votos del PRO, los votos de los radicales, y pueden construir incluso mayorías. Hay un nivel de compromiso de una parte muy importante de la dirigencia política e incluso una actitud por parte de la dirigencia sindical que busca negociar con este esquema. Y en todo caso habrá que ver si eso se termina definiendo o no, porque hasta ahora en esta reunión última donde van a presentar el proyecto, Gerardo Martínez como representante de la CGT, en el denominado Consejo de Mayo, no estuvo presente. Pero durante todo este tiempo que el Consejo de Mayo se reunió, la CGT estuvo a través de Gerardo Martínez. O sea, no hay una actitud de entender que estamos frente a una revancha oligárquica que viene por todos los derechos y que lo que hay que decirles no buscar un acuerdo de negociación sobre lo que no está en función de negociar. ¿Y crees que la sociedad va a decir que no? Y la sociedad solo va a decir que no si tiene con qué decir que no. No se dice que no en el aire. Y eso implica vertebrar una construcción y una convocatoria política en esa dirección. Yo creo que hay que perder más tiempo en pensar cómo se convoca a la sociedad a discutir que la hoja de ruta que quedó planteada por parte del poder, que implica las principales corporaciones locales, implica el poder económico y implica los Estados Unidos, me parece con un nivel de intervención sobre la Argentina como pocas veces vista, y ver qué país genera esto,
dar una discusión con la sociedad sobre a dónde estamos yendo, me parece que, digo, porque es muy relevante. Acá los Estados Unidos le han impreso un nivel de respaldo para que esto siga, y si esto sigue, lo que va generando es niveles de deterioro y de destrucción mayores. O sea, acá hay un proceso de destrucción masiva de producción. Digo, estamos en niveles récord de cierre de empresas, de destrucción de puestos de laburo, de empresas además extranjeras. Digo, el caso de Mondelez, se suspendieron se suspendieron la producción hasta enero. Son 2.500 laburantes que están suspendidos. Bueno, tuvimos lo de Whirlpool hace poco, pero digo, son 19.000 empresas en el curso de 2 años. Digo, es muy pesado, y en tanto se mantenga esta lógica en donde lo que se privilegia es más endeudamiento, más valorización financiera, más apertura importadora, con menor mercado interno, lo que vos vas destruyendo es el proceso productivo. Entonces, me parece que hay que abrir una discusión con la sociedad, porque claramente el Poder Ejecutivo no va a cambiar un ápice de lo que tiene previsto. Y el Parlamento, si no ve que la sociedad está en otra, empieza a mostrar los dientes de otra manera. ¿En serio crees eso? ¿Qué Digo, cosa? que al Congreso, si la sociedad estuviera movilizada, Bueno, ¿crees de que hecho respondería? pasó. ¿Qué pasó antes de que Milei fuera rescatado por Trump? No, sí, no le votaban nada. Bueno, ¿y por qué? Porque la sociedad por diferentes mecanismos mostró, entre otros, la votación de Provincia de Buenos Pero Aires. ¿crees que ahora, en un contexto donde la última elección la ganó Milei y Milei. donde hay Milei, bueno, donde no hay otra alternativa política y la gente igual por dijera eso que no, dice, ¿crees que la cuestión es esa. ¿No hay otra alternativa política? Bueno, hay que construir otra alternativa política. Si no se construye una alternativa, ¿y cómo se construye? Yendo a pedirle a Milei que no haga la reforma. Milei va a hacer la reforma. Mejor dicho, Milei va a hacer lo que está haciendo. Porque aparte esa es la estrategia del poder. Y él no tiene ninguna... Entonces yo creo que, digo, está claro que uno a eso le dice que no. No hay ni que perder el tiempo en esa discusión. El tema es, además de decirle que no a esto, ¿qué hacemos con la sociedad? Si a Milei lo votó el 25% del padrón, ¿qué hacemos con el 75% restante? Bueno, yo creo que hay que pensar. Pero no es fácil No. llamar a una sociedad que está tan desilusionada con la política. Y está desilusionada porque la política repite. ¿Cómo podemos hacer? Bueno, primero cambiando el foco. Si el foco lo pones exclusivamente en discutir con una institucionalidad que en lo esencial está muy comprometida, y la propia sociedad lo sabe. Porque además, vos tenés, digo, venimos arrastrando el caso Garrahan, el caso discapacidad y el caso universidades, en donde hay leyes aprobadas que no están incorporadas en el presupuesto 2026, que la Cámara de Diputados y de Senadores tienen que votar ahora. La UBA ya además anunció que no va a iniciar las clases, algo que no... Bueno, no va a iniciar las clases, es una buena definición, pero además de no iniciar las clases, la UBA tendría que poner en debate dentro de sus facultades a todo el mundo. La universidad tendría que salir a discutir en todos lados, y todas las instituciones que están afectadas por esto tendrían que abrir su institucionalidad a la discusión con la sociedad. ¿Cómo hacerlo? No es fácil pensarlo, pero si todas las organizaciones del campo popular que creemos que no se puede seguir permitiendo que esto avance, porque es muy complicado el panorama que se va construyendo, pudiéramos pensar en un proceso conjunto de convocatoria, hay mucha estructura política y social territorial organizada en capacidad de hacer un quilombo importante. Para esta institucionalidad es mucho más relevante ver que se mueve la sociedad, que hay quilombo por todos lados, que el tema que le hagas una marcha en el Congreso de la Nación, una marcha en la Plaza de Mayo. Hay que abrir el juego y ir a todos lados.
Hay que hacer que todos en simultáneo comiencen a manifestarse. Ahora, hay que proponerse un objetivo de construcción diferente. ¿Pero no crees que es tarde? Digo, ya están enviando un proyecto. A mí me gustaría que todo... Claro, casualmente, como es tarde, pero ¿es tarde para qué? Es tarde para que no aprueben la reforma laboral, la van a aprobar. A no ser que aparezca una situación institucional que lo complique, pero tiene muchas posibilidades. Digo, a mí me parece que hay que trabajar en las rencillas internas de la institucionalidad, porque, por ejemplo, una cosa muy interesante sería lograr que no la puedan aprobar. Que no es que no, o sea, que no salga ahora, en diciembre. Estarán veniendo extraordinarias hasta diciembre, enero no van a sesionar. Si se puede lograr frenar en diciembre, es un dato. ¿Y cómo logras eso? Tenés que asociar el debate de la sociedad con el debate del Congreso. Y Estás tenés a que 10 ver, de diciembre. Estás a 10 de diciembre. Y sí, pero el 10 de diciembre asumen los nuevos diputados y los nuevos senadores, que es con lo que tenés que discutir. El tema nunca es triste, la verdad, lo que no tiene es remedio. Estamos como estamos. ¿Qué quiere decir que es tarde? La situación es esta. No, aparte, me parece... Digo, creo que si las alternativas distintas al gobierno actual, digo, las organizaciones de izquierda no fueron capaces de convocar a la sociedad hasta ahora, muy difícil es que lo hagan después, y lo que digo es que ya es un momento tardío para hacerlo. Si hacen lo mismo de siempre, no va a ocurrir. Y hasta ahora... Por ejemplo, vos decís que la UBA problematice, que las instituciones están en problemas... un espacio de convocatoria unitaria al conjunto de la sociedad en todos lados. Esas instituciones no hacen eso. O sea, ¿Y cuánto va a sostener no empezar? ¿Cuánto tiempo va a sostener si la sociedad no se involucra? ¿Cuánto tiempo va a sostener no empezar las clases de la UBA o las universidades? Pero lo que digo es, sé que la fantasía de qué podemos hacer desde el nivel individual, justamente eso es una fantasía, porque la realidad es que la sociedad no se rige tanto por eso, sino por hechos más colectivos. Pero si nuestra capacidad de respuesta depende de la voluntad institucional de las personas que manejan justamente estas instituciones, que hasta ahora, como por ejemplo los sindicatos, se ven bastante endebles, bastante laxas, bastante flexibles a todos estos cambios, ¿qué podemos hacer si no podemos contar con las direcciones de estas instituciones? Bueno, pero por ejemplo, yo creo que hay que encontrar mecanismos que permitan mostrar que es más importante lo que estamos proponiendo debatir que cada una de las organizaciones. Si acá, por ejemplo, hoy venimos de una movilización hecha por ATE, paro y movilización contra la reforma laboral. Bien. ¿Está mal? No, está bien. Ahora... ¿Sirve o no sirve? ¿Por qué ATE solo? Lógica que... Bueno, decime cuántos paros generales convocó la CGT. Pero ATE es parte de la CTA. Pero eso sigue dependiendo justamente de los liderazgos institucionales. Pero ¿por qué razón ATE, que es parte de la CTA, no confronta con el conjunto? ¿Por qué se manda solo? Yo creo que eso son cuestiones para pensar. Y no solo con la CTA de los trabajadores, con la CTA autónoma, que es donde está ATE, también con la CTA de los trabajadores y también con la UTEP, que creo que hoy movilizó algo la UTEP. Pero digo, me parece que hay que pensar movidas que tengan una direccionalidad hacia la institucionalidad, pero una direccionalidad hacia la sociedad. Pero está todo muy fraccionado, lo veíamos cuando fueron las elecciones que ustedes propusieron una única lista de senadores que ninguna organización de izquierda bancó. Está bien, por eso, pero hay que insistir en lo que corresponde. Si eso no funcionó, el hecho de haber ido a elecciones como se fue implicó que gane Milei. Y implicó que una cantidad muy grande de la gente ni votó, porque le importa un bledo. Bueno, si frente a esas definiciones vos no tomás, no recibís nada y no modificás tus prácticas ni tus intervenciones,
Aparte, a mí me parece que hay que ubicar también el tema en el sentido de que acá no hay ninguna convocatoria a debatir nada. Esta idea de que tenemos que debatir con el gobierno la reforma laboral es mentira. El gobierno no quiere debatir nada. Y creo que eso lo sabe todo el mundo. Entonces, ¿de qué convocatoria a debatir estamos hablando? El gobierno no quiere debatir. No es que está abriendo un debate sobre cómo modernizamos las relaciones laborales. Es cierto que hay que discutir relaciones laborales diferentes para una sociedad diferente. Es cierto que tendríamos que pensar un ingreso básico universal para toda la población en situación de informalidad. Es cierto que hay que pensar cómo se modifica el tema de la jornada laboral en la Argentina. Ahora, eso hay que hacerlo en el marco de una recomposición de las condiciones materiales de vida de la población, para que la población pueda ejercer una discusión. Necesitamos una tributación distinta que le cobre a los multimillonarios para poder pagar un ingreso básico universal, porque si no, no lo puedes pagar. Y si los laburantes no tienen un respaldo en ingresos, muy difícilmente puedan ejercer su derecho a discutir con los patrones. Si yo le pongo a los compañeros y compañeros que están en las aplicaciones, en las plataformas, un conjunto de normas para protegerlos, pero siguen sin tener un sope en el bolsillo, como para poder reclamar, organizarse y discutir, bueno, va a ser muy difícil que las normas se cumplan. Perdón, por ahí es desde la ignorancia, pero esa propuesta que mencionaste antes, la del ingreso básico universal a aquellas personas que están en la informalidad, ¿qué poder justamente tiene el Estado sobre personas que están en la informalidad, más que intentar que entren en la informalidad? Porque justamente las reformas que el Estado hace se aplican a los trabajos formales, pero los trabajos informales... No, pero por eso vos tenés que tener es una política de ingresos, no es una política de... es una protección por vía de ingresos a quienes están en situación de informalidad. No estoy diciéndole, mirá, vas a tener tomo algo. Ahora, si yo pongo guita en un ingreso básico universal sobre el conjunto de quienes están en situación de informalidad y sobre los monotributos en la categoría más baja, yo con eso cambio la orientación general de la discusión de la economía, porque el mercado interno se amplía. Claro, pero ¿cómo aplicar? O sea, no entiendo el concepto de ingreso básico universal. Bueno, es una resolución donde vos, vos tenés todas las personas, las tenés identificadas. Pero si es informal, ¿cómo sabes que esa persona recibió ese ingreso básico universal? No, vos estás, lo mismo que hiciste cuando fue el ingreso familiar de emergencia, en el marco de lo que fue la pandemia. No sé si se acuerdan, ahí había un ingreso que se le daba a todos los que estaban en situación de informalidad. O sea, lo reciben todas aquellas personas que están entre 18 y 65 años y que no tienen un laburo formal. Pero que pertenecen a la fuerza laboral. Claro. Están en edad laboral. Entonces, entre 18, puedes poner entre 18 y 65, entre 16. Digo, es una definición la que armes, pero digo, todos ellos que no tienen, todos aquellos que no tienen un ingreso formal registrado, lo perciben. ¿Y eso qué hace? Pone un piso. Un piso a partir del cual ellos, los que están en situación de informalidad, discuten cómo se incorporan al mercado laboral. Y aparte es un piso también para los que están registrados. Porque a todas las personas que están en la fuerza laboral. ¿Formalizados o no formalizados? No entiendo. ¿Cómo? Se les da a solo los informales. Solo los informales. Todos los que no perciben ningún ingreso formal. En primer lugar, digamos. También ingreso básico universal se puede plantear también para todos. Pero eso digo, en términos inmediatos, con la capacidad fiscal que tiene la Argentina y demás, vos podrías empezar con la población que está en situación de informalidad entre 18 y 65 años. Con lo cual, ponés un piso civilizatorio. Nadie está por debajo de la canasta de indigencia, nadie está por debajo de la canasta de pobreza, digamos. Y ese piso actúa tanto para los que están en informalidad como para los que
están en la situación formal. Nadie va a estar en situación formal ganando por debajo de eso. Entonces digo, obligás un debate diferente, amplía el ¿Cuál es la mercado. diferencia con el salario mínimo para la formalidad? Y el tema del salario mínimo es que el salario mínimo opera solo sobre los formales. O sea, impacta sobre los informales, pero en realidad no lo perciben. Es una... Primero, no pega sobre la informalidad, es sobre los trabajadores formales. Pero aparte, hay una parte de los trabajadores formales sobre los que tampoco rige. Por ejemplo, los... ¿Eh? Los monotributistas. No, bueno, sí, los monotributistas tampoco porque no son asalariados. O sea, solo tiene que ver con los asalariados. Todos los monotributistas, eso no lo reciben. Pero además, por ejemplo, en muchos estados, en los estados provinciales no rige el salario mínimo. El salario mínimo es una norma nacional, pero no rige en todos los estados provinciales y tampoco rige para los trabajadores municipales. Entonces, ni siquiera cubre a toda la formalidad. Por eso, de hecho, si vos agarras toda la población laboral, hoy 1 de cada 3 laburantes no cobra el salario mínimo. Menos. ¿Eh? Menos. Laburantes asalariados Claro. formales. ¿Cómo? Laburantes asalariados y nada formalidad. No, del total. Del total, 1 de cada 3 no lo cobra. O sea, nadie cobra. O sea, el 33% de los laburantes tiene ingresos inferiores al salario mínimo. Y vos decías que es importante Pero- realmente discutir las leyes laborales. ¿Cuáles crees que serían los puntos a discutir y vos qué cosas modificarías? Bueno, lo que primero hay que modificar Además de son este las ingreso básico. condiciones materiales. La segunda cosa que tienen que tener los laburantes es mayor acceso a derechos. Por ejemplo, ¿cómo armamos acceso a derechos en materia previsional, en materia sanitaria y demás para los trabajadores que están en situación de informalidad? O sea, en lugar de restringir los derechos, o sea, los trabajadores informales no tienen derechos, le vamos a podar derechos a los formales. ¿Cómo hacemos para expandir los derechos al conjunto de los que trabajan? Más allá de si trabajan y no son asalariados. Hay que establecer mecanismos en donde, vos tengas, suponte, un acceso a la jubilación de carácter universal. O sea, si vos llegás a los 60 años y no tenés 30 años de aporte porque el sistema no te lo permite, no puede ser que por eso no tengas jubilación. Vos tenés que tener acceso a una jubilación universal, que tiene que ser un mínimo. Que fue lo que intentó Cristina en su momento, ¿no? Digamos, con toda la gente que no tenía aportes. Claro, lo intentaron con el tema de la moratoria. Quizás ahí el punto es que la moratoria lo que hacía era que esa persona que le faltaban aportes tenía que comprar esos aportes. Entonces se lo descontaban del haber mínimo, con lo cual le quedaba un haber menor. Yo creo que hacer responsable a la persona en un sistema laboral donde más de la mitad están en situación de informalidad y que por lo tanto no llegan a juntar los 30 años, hacer responsable a la gente de eso, donde el responsable es el Estado, no corresponde. La moratoria obligaba, yo decía, bueno, está bien, te doy el haber mínimo, pero te descuento mensualmente para que cumplas con los aportes que tenías que cumplir. Yo creo que eso no está bien, creo que es un parche que sigue trabajando en la idea de tratar de recomponer los ingresos del sistema por la vía de los fondos de los trabajadores, cuando en realidad vos lo que tenés es que vincular el sistema previsional con las rentas extraordinarias vinculadas fundamentalmente a la renta financiera, la renta pesquera, la renta hidrocarburífera, la renta agraria, digamos, qué sé yo, el ejemplo de Noruega, que tiene un fondo soberano que, entre otras cosas, financia
el sistema previsional es un ejemplo posible. Vos tenés que darle fondos al sistema previsional porque en el contexto donde cayeron los salarios y el nivel de ocupación formal se redujo, la capacidad con eso de financiar un sistema para el conjunto no existe. Entonces tenés que discutir mecanismos que te permitan ampliar los derechos que tienen que recibir todos. No es que tenés que ser asalariado formal para tener jubilación. Tienen que, digo, esa me parece que es la discusión. Entonces nosotros, por ejemplo, además del ingreso básico universal, planteamos la necesidad de crear un área de economía pública y social que esté integrada por el Estado, por las pymes, por las cooperativas y demás, y que se encargue de promover inversiones sociales imprescindibles en educación, en salud, en distintos rubros que permitan, además, en ese campo, armar un programa de empleo de gente que no tiene laburo hoy y que se incorpora a eso con un salario social, con lo cual vos combinás el ingreso básico universal con un salario social que garantiza empleo para la cantidad importante de gente que hoy está buscando un empleo mejor. El otro punto es el tema de la jornada, y ahí hay varias cuestiones. Están aquellos trabajadores que, primero, hoy en la Argentina hay 6 millones de laburantes que trabajan más de 45 horas semanales, de los cuales además hay varios en situación de pluriempleo, y hay 900.000 que laburan entre 13 y 16 horas. Y aparte tenés eso incluso en trabajadores formales que trabajan 10, 12 horas diarias. Si vos, en el caso de los trabajadores formales, mejorás niveles de inspección del Estado y niveles de organización de esos laburantes para que se cumpla la jornada de 8 horas, vos ahí estás generando demanda de fuerza de laburo. O sea, vos podés generar más puestos de trabajo si esas personas cobran lo que tienen que cobrar, pero laburando 8 horas, y no que sigan laburando 10, 12 para cobrar 2 mangos con 50. Y en eso nosotros tenemos más o menos estudiado, estás en capacidad de recomponer cerca de 600.000 puestos de trabajo. Y después está el tema de la jornada vinculada al cambio tecnológico. El cambio tecnológico implica menor demanda de trabajadores por unidad de producto. Por lo tanto, si vos, en los lugares donde se incorpora tecnología, no modificás la jornada, inmediatamente te genera desempleo. Entonces, en un lugar donde vos incorporaste tecnología y tenés 2 laburantes trabajando 8 horas, si vos tenés eso, la manera de evitarlo es que, suponete que para hacer el mismo producto, en lugar de laburar las 16 horas de los 2, se necesitan 8. Si vos no haces nada en términos de relación laboral, a un laburante lo tienen que echar. Ahora, si vos, cada laburante labura 4 horas, ahí los 2 laburantes siguen laburando. No, le mantenés el salario y hace 4 horas de formación en alguna actividad que tenga que ver con lo que está en discusión dentro de la rama productiva en la que él está. Claro, ¿y cómo estás entonces la inversión? Digo, o sea, si a la empresa, digamos, si al inversor le es lo mismo. No, lo que pasa es que, digamos, cuando vos metés tecnología en un proceso productivo, eso te incrementa la productividad. Por eso, en lugar de necesitar 16 horas para un determinado producto, necesitas 8. Si vos no modificás la relación laboral, reduciendo la jornada, todo ese incremento de productividad se lo lleva el empresario. Lo que implica la reducción de la jornada es que se reparta ese incremento de productividad. O sea, es un mecanismo de reparto de la productividad entre los empresarios y los laburantes. Hoy, cuando vos tenés incorporación de tecnología, si no modificás la jornada laboral, chau. Depende de cuál sea el sector y cuál sea la tecnología que incorpores, vos tenés expulsión de trabajadores. Entonces, acomodar las relaciones laborales al cambio tecnológico es absolutamente imprescindible. Del mismo modo que es imprescindible que las aplicaciones, como Rappi, Uber y todas estas,
sean reconocidas primero como empresas y que se reconozcan que los que están asociados no son socios, sino que son laburantes y consecuentemente se establezcan niveles mínimos de ingreso por cada viaje, digamos, todo un conjunto de mecanismos de protección y demás. Y del mismo modo que hay que establecer mecanismos de mutualización para todos los que están en el trabajo por cuenta propia. Porque, por ejemplo, el tipo que labura por cuenta propia se enferma y no tiene ninguna obra social, no tiene nada que lo cubra. Claro, asociaciones que te permitan cubrir las contingencias que puede tener cualquier laburante. Digamos, después hay muchas más, digo, por ejemplo, toda la discusión de el tema de las licencias por paternidad. Son 2 días. ¿Eh? Que hoy en día son 2 días Claro, y que digo, no tema, entra ni en la discusión ahora. Claro, la organización de todo el sistema de cuidados entre el Estado, las empresas y los trabajadores, digo, es absolutamente... Hay muchas cosas que se pueden hacer. ¿Y no crees que si efectivamente sale la reforma laboral y la gente empieza a sufrir los efectos de este intento de Milei de destrucción de derechos, es el inicio del fin también de Milei? Digo, uno de los puntos, por ejemplo, es que la jornada laboral pase de 8 a 12 horas. Digo, sí, en realidad no es exactamente así. ¿Cómo es? No, el tema, lo que hay un banco de horas. Y lo que hace es que el que administra cómo se distribuyen esas horas es el patrón. Entonces te dice, vos hoy te quedás 12 horas. Mañana tenés franco. Y pasado te quedás 10 y mañana tenés 6. Digo, el patrón va ajustando el uso de la fuerza laboral en función del negocio, lo cual le genera un trastorno de vida general al laburante, porque no tiene ninguna posibilidad de programar nada, que es parte de lo que hoy está ocurriendo en general. Está ocurriendo por el pluriempleo, está ocurriendo por esta propuesta del banco de horas, o sea, cada vez la gente tiene más tiempo de vida invertido en el laburo. En realidad hoy se labura muchísimo por nada. O sea, la gente labura un montón por muy poca guita. Digo, para tratar de llegar a fin de mes, la gente labura y labura y labura, y tenés una estructura social donde el 20% más pobre tiene ingresos promedio que están en torno a las 600 lucas. El 30 que le sigue, o sea, ya estamos en el 50, tiene ingresos promedio inferiores a un palo 200. Y después tenés 20% más, 26% más, que tienen ingresos inferiores a 2 palos y medio. O sea, tenés como el 70% de la población que gana menos de 2 palos. Entonces digo, la gente labura y labura y labura y no le alcanza para nada. Pero digo, y una vez que empiece a aplicarse, digamos, todas estas reformas, ¿no crees? Esto va a profundizar lo que... No, es lo que... Digo, la gente ya está viviendo esto. Esto es lo que te digo. Sí, pero se va a profundizar. O sea, hoy tenés... Va a ser más visible, me parece. Digo, entonces bueno, más o menos, qué sé yo, sí, qué sé yo. ¿Qué quiere decir facilitar el despido cuando vos tenés 220.000 laburantes que despediste en 2 años? Significa institucionalizar lo que ya se viene haciendo. Exactamente, o sea, es lo que viene ocurriendo, o sea, lo que están armando... agravarlo y que llegue a más puntos de la sociedad. Ellos pretenden llegar a un esquema laboral donde el uso de la fuerza laboral esté dictado por las necesidades del capital. Y eso implica que el trabajo tenga la forma de factura. Entonces, el trabajador no es un laburante, es un proveedor, le factura al patrón, ¿no? Que eso es el monotributo. Yo le facturo y cuando el negocio no lo necesita, no factura. Y el patrón no tiene ningún costo por esto.
Y la otra variante es un asalariado en donde sus costos de contratación sean mucho menores y el costo del despido también sea inexistente. Eso sería un asalariado interino, que lo pueden incorporar o sacar de acuerdo a las necesidades. Como se trata de una orientación productiva dirigida al mercado mundial, y el mercado mundial tiene vaivenes, ¿qué hace la reforma? Le traslada al trabajador, o lo que ha venido haciendo, esto ya ocurre, pero digo, se profundizaría, el traslado del riesgo del negocio al trabajador, en lugar de que sea algo repartido entre el empresario y los laburantes. Distinto es cuando vos tenés una orientación ligada al mercado interno, porque al estar ligada al mercado interno, el ingreso del laburante es necesario para el empresario, porque es demanda. Ahora, la cúpula empresarial dominante en la Argentina tiene como horizonte de mercado el mercado de altos ingresos y el mercado exportador, le importa tres belines. Lo que necesita es que el salario sea un costo y contra más bajo sea ese costo, mejor. Entonces, acá no hay ninguna propuesta para generar empleo, acá no hay ninguna propuesta para resolver el tema de la informalidad, acá no hay ninguna propuesta de modernización. Todas las experiencias internacionales que se han hecho con este tipo de reformas han dado como resultado más informalidad y más desigualdad. Y los modelos de países que nos están proponiendo, como Perú y Paraguay, donde no existe el mundo, la legislación laboral, tienen niveles de informalidad superiores a los que tenemos nosotros. Para que haya empleo se necesita inversión y crecimiento. Para que haya empleo para el conjunto, necesitamos que ese empleo no se oriente solamente a actividades extractivas. Y para mejorar las condiciones de vida de los trabajadores y armar nuevas relaciones laborales, hay que construir ingresos, hay que darle ingresos, por eso un ingreso básico universal, por eso un salario social asociado a un programa de empleo que profundice las inversiones sociales en distintas cuestiones, hay que extender los derechos al conjunto de las distintas formas de laburo, hay que reconocer que las empresas de aplicación son empresas y hay que trabajar sobre la jornada, garantizando que la sobreexplotación de la jornada laboral se elimine y se ajuste a las 8 horas, y en los lugares donde tenemos cambio tecnológico en marcha, claramente haya una tendencia a modificar los tiempos de trabajo, reemplazándolos por tiempo de formación. Porque en realidad la tecnología lo que demanda en simultáneo es menos tiempo de trabajo, pero más tiempo de formación continua a lo largo de la vida, para poder apropiarse de la tecnología. Ahora, esas cuestiones, tanto si uno no tiene una institucionalidad armada, el cambio tecnológico produce desempleo y la formación queda sujeta a una cuestión individual. Si armamos un sistema de seguridad que permita la rotación entre menos horas de trabajo y más horas de formación, vos armas un sistema compatible con el desarrollo de la tecnología. Y evitas el mecanismo expulsivo que tiene la tecnología. Justamente la formación legal. Sí, sí. Además, extra además por formarlos. Así es. Bueno, programa cargado. Veremos en el próximo programa cómo siguió. Vamos a ver cómo sigue, cómo podemos apuntalar la idea de empezar a discutir más con la sociedad, porque creo que el tema es, por esto que vos decías, esto no termina con la laboral, esto sigue todo el año, laboral, previsional, impositiva, penal, porque hay que ver también la reforma penal, que viene de la mano de todo esto, sí. De la penalización de las actividades de protesta, de la actividad sindical y demás. Pero eso hay que hacerlo, digo... Es todo el año para discutir. Por eso digo, pero es ese año, porque en un año de elecciones sí, eso no se toca. Este año hay que convocar a la sociedad a debatir a qué sociedad nos lleva Milei. ¿Para qué? Para que la sociedad discuta la necesidad de otro rumbo.
¿Cómo hacemos eso? Yo creo que es el gran desafío del campo popular. Bueno, nos vemos en un próximo programa. ¿Cómo no?